Un pobre mecánico ayudó a una millonaria a bajar del árbol. Lo que pasó después te hará llorar. El sol de octubre pegaba fuerte en las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza terminó de reparar la tercera motocicleta del día en el pequeño taller que había montado bajo la sombra de un árbol frondoso en la colonia Santa Tere. A sus 35 años, Roberto había trabajado como mecánico durante 18 años, pero los últimos 6 meses habían sido especialmente duros. El taller donde trabajaba como jefe de mecánicos había cerrado por problemas financieros y ahora subsistía con reparaciones menores que hacía en la banqueta, usando las pocas herramientas que había logrado comprar con sus ahorros. Sus manos expertas, manchadas de grasa y endurecidas por años de trabajo, contaban la historia de un hombre que conocía motores como pocos, pero que las circunstancias habían obligado a empezar de cero. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto se secó el sudor de la frente con un trapo gastado y miró hacia el cielo despejado. Era media tarde y el calor era agobiante. Acababa de terminar de cambiar la banda de distribución de una Honda Wave cuando escuchó un grito desesperado que venía de arriba. Levantó la vista y vio algo que jamás habría imaginado. Una mujer elegante, de unos 40 años, estaba subida en las ramas altas del mismo árbol bajo el cual él trabajaba, claramente aterrorizada y sin saber cómo bajar. La mujer vestía un traje sastre color beige, que ahora estaba manchado de tierra y hojas. Sus zapatos de tacón alto habían desaparecido en algún momento de su improvisada escalada, y su cabello perfectamente peinado ahora lucía despeinado y con ramitas. Lo más extraño era que parecía completamente fuera de lugar en ese barrio de clase trabajadora, como si hubiera llegado ahí por algún accidente del destino. «¡Ayúdenme, por favor!», gritaba la mujer, aferrada a una rama gruesa a unos 4 metros del suelo. «¡No puedo bajar!». Roberto dejó inmediatamente las herramientas y se acercó al árbol. Varios vecinos también se habían dado cuenta de la situación, pero todos parecían indecisos sobre cómo ayudar. Roberto, sin pensarlo 2 veces, comenzó a trepar el árbol con la agilidad de alguien que había crecido subiendo a los árboles de su pueblo natal en Jalisco. «No se preocupe, señora», le gritó mientras subía. «Ya voy por usted, quédese tranquila y no mire hacia abajo». Cuando llegó hasta donde estaba la mujer, Roberto pudo ver que tenía los ojos llenos de lágrimas y temblaba ligeramente. Su rostro, aunque asustado, mostraba una belleza natural y una distinción que confirmaba que definitivamente no pertenecía a ese barrio. «¿Cómo rayos llegó hasta acá arriba?», le preguntó Roberto con una sonrisa tranquilizadora, tratando de calmarla. «Es que había un perro enorme que me perseguía», explicó la mujer entre sollozos. «Corrí y corrí, y cuando me di cuenta ya estaba aquí arriba. Pero ahora tengo miedo de bajar». Roberto observó la situación y rápidamente ideó un plan. «Mire, señora, voy a bajar primero y voy a posicionarme abajo. Luego usted va a ir bajando de rama en rama, y yo la voy a estar guiando. Si se resbala, yo la voy a agarrar. ¿Está seguro? ¿Y si me caigo?». «No se va a caer», le dijo Roberto con confianza. «Llevo trepando árboles desde que era chamaco. Confíe en mí». Roberto bajó con cuidado y se posicionó estratégicamente debajo del árbol. Durante los siguientes 20 minutos, con paciencia infinita, fue guiando a la mujer rama por rama hacia abajo. Sus instrucciones eran claras y precisas. «Ahora ponga el pie derecho en esa rama». «Perfecto. Ahora agárrese de esa rama de arriba». «Muy bien. Ahora el pie izquierdo». Cuando finalmente la mujer tocó el suelo, se tambaleó un poco y Roberto la sostuvo del brazo para que no perdiera el equilibrio.
Inmediatamente ella se echó a llorar, pero ahora eran lágrimas de alivio y gratitud. «Muchísimas gracias», le dijo, limpiándose las lágrimas. «No sé qué hubiera hecho sin su ayuda. Me llamo Elena Vázquez». «Roberto Mendoza, para servirle», respondió él, quitándose la gorra con respeto. «No se preocupe, cualquiera hubiera hecho lo mismo». Elena observó a Roberto y después miró el pequeño taller improvisado bajo el árbol. Vio las herramientas organizadas cuidadosamente en cajas de plástico, las piezas de motocicletas ordenadas por tamaños y el letrero hecho a mano que decía «Reparaciones Roberto, servicio honesto y garantizado». «¿Usted es mecánico?», preguntó Elena, secándose el rostro con un pañuelo. «Sí, señora, desde hace muchos años. Ahora trabajo aquí, en la calle, mientras junto para rentar un local». Elena notó la honestidad en la voz de Roberto y la forma humilde en que hablaba de su situación. También observó que, a pesar de estar trabajando en condiciones precarias, todo en su área de trabajo estaba impecablemente organizado y limpio. «¿Y vive cerca de aquí?», preguntó Elena, claramente interesada en conocer más sobre su salvador. «Sí, en la colonia de al lado. Vivo con mi esposa y mis 2 hijos. Ella trabaja limpiando casas y yo hago esto», explicó Roberto señalando su taller callejero. «La vida está difícil, pero no nos rendimos». Elena sintió algo especial en la forma en que Roberto hablaba. No había amargura en su voz, ni autocompasión, solo determinación y orgullo por su trabajo honesto. «¿Sabe qué?», dijo Elena de repente. «Mi carro está estacionado a unas cuadras de aquí y no me quiere arrancar. ¿Usted podría echarle un vistazo? Le pago lo que sea justo». Roberto se sorprendió por la petición, pero asintió inmediatamente. «Claro, señora Elena. Vamos a ver qué tiene su carro». Caminaron juntos por las calles del barrio. Elena, descalza y con el traje sucio, contrastaba enormemente con el ambiente, pero Roberto notó que no parecía incómoda. De hecho, saludaba amablemente a los vecinos que los veían pasar con curiosidad. Cuando llegaron al carro, Roberto se sorprendió. Era una BMW Serie 3 de modelo reciente, impecablemente cuidada y claramente cara. Se veía fuera de lugar en ese barrio tanto como su dueña. «¿Me permite?», preguntó Roberto antes de tocar el vehículo. «Por supuesto», respondió Elena, entregándole las llaves. Roberto abrió el capó e inmediatamente comenzó su diagnóstico. Revisó la batería, las conexiones, el alternador y escuchó atentamente cuando Elena intentó encender el motor. El auto hacía un sonido característico que Roberto reconoció inmediatamente. «Es el motor de arranque», diagnosticó después de unos minutos. «Está fallando. Por eso hace ese ruido como de engranajes que patinan. La pieza no es muy cara, pero sí necesita ser cambiada». Elena lo observó trabajar durante todo el proceso de diagnóstico. Roberto había sido meticuloso, cuidadoso de no ensuciar nada dentro del motor, y sus movimientos eran los de alguien que verdaderamente sabía lo que hacía. «¿Cuánto me costaría la reparación?», preguntó Elena. «Pues la pieza nueva cuesta como unos 1.500 pesos, y la mano de obra serían unos 500 pesos más. Pero voy a ser honesto con usted, señora Elena. Yo no tengo un taller equipado para este tipo de trabajo. Este carro necesita que lo levanten para llegar bien al motor de arranque y yo no tengo esas herramientas. Le recomiendo que lo lleve a un taller bien establecido». Elena se quedó callada por unos segundos, procesando la respuesta de Roberto. Acababa de rechazar un trabajo de 2.000 pesos, dinero que claramente necesitaba, porque tenía la honestidad de admitir que no podía hacer el trabajo con la calidad que el vehículo merecía. «¿Conoce algún taller que me recomiende?», preguntó Elena. «Sí, el taller Hernández, a unas 10 cuadras de aquí».
Don Carlos es muy honesto y tiene todos los equipos. Dígale que va de parte mía y le van a hacer un buen precio. Elena sonrió y sacó un billete de 500 pesos de su bolsa. Tome, por el diagnóstico y por toda su ayuda de hoy. Roberto negó con la cabeza. No, señora Elena, no puedo cobrarle por ayudarla a bajar del árbol. Eso cualquier persona decente lo haría. Y el diagnóstico fue rapidito, no es para tanto. Pero usted me ahorró mucho dinero con un diagnóstico correcto. En otros lugares me hubieran dicho que era cualquier cosa para cobrarme más. Ese es mi trabajo, señora. Ser honesto con los clientes. No puedo aceptar su dinero. Elena insistió, pero Roberto se mantuvo firme. Finalmente ella guardó el dinero, pero había algo en sus ojos que indicaba que esta historia no había terminado. Roberto, ¿me permite preguntarle algo personal? Claro, señora. ¿Por qué cerró el taller donde trabajaba? Roberto le explicó la situación. Había trabajado durante 12 años en el taller San José, donde había llegado a ser jefe de mecánicos. El dueño, don Fernando, era como un padre para él, pero había tenido problemas económicos serios, una serie de inversiones malas y algunos clientes importantes que no pagaron llevaron al taller a la quiebra. Don Fernando trató de aguantar lo más que pudo, pero al final tuvo que cerrar. A mí me pagó todo lo que me debía, incluso me regaló algunas herramientas básicas. Es un hombre muy bueno, pero la situación estaba imposible. ¿Y por qué no busca trabajo en otro taller? Roberto suspiró. He tratado, señora Elena, pero está muy difícil. Muchos talleres ya tienen su plantilla completa y otros buscan gente más joven que puedan pagar menos. A los 35 años y con familia ya no soy tan atractivo para algunos patrones. Elena escuchó atentamente cada palabra. Había algo en la historia de Roberto que la conmovía profundamente. No solo era su competencia técnica, sino su actitud. No había amargura, no culpaba a nadie, y a pesar de las dificultades, mantenía su ética de trabajo y su honestidad. ¿Sabe qué, Roberto? Me da mucha curiosidad conocer cómo trabajaba en su antiguo taller. ¿Cree que podríamos pasar a ver a don Fernando? Me gustaría escuchar más sobre su experiencia. Roberto se sintió un poco confundido por la petición, pero accedió. Claro, si usted quiere. Don Fernando vive cerca del taller cerrado. Seguramente está en su casa. Tomaron un taxi hasta la zona donde estaba ubicado el antiguo taller San José. Roberto le mostró a Elena el local cerrado, con los vidrios tapados con papel periódico y un letrero de «Se renta», que ya se veía desgastado por el sol. «Aquí trabajé los mejores años de mi vida», le dijo Roberto con nostalgia. Era un taller pequeño, pero atendíamos muy bien a los clientes. Teníamos fama de ser honrados y de hacer trabajos de calidad. Caminaron unas cuadras hasta la casa de don Fernando. Roberto tocó la puerta y salió un hombre mayor, de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y la sonrisa amable de alguien que ha vivido mucho. «Roberto, hijo, ¿cómo estás?», lo saludó don Fernando con genuino cariño. «Muy bien, don Fernando. Le presento a la señora Elena Vázquez. Ella quería conocerlo y preguntarle sobre el taller». Don Fernando invitó a pasar a Elena y Roberto a su modesta casa. Durante la siguiente hora, don Fernando le contó a Elena todo sobre Roberto. Cómo había llegado al taller siendo apenas un muchacho de 17 años, cómo había aprendido cada aspecto del negocio, cómo se había convertido en el mecánico más confiable que había conocido. «Este muchacho», decía don Fernando señalando a Roberto, «tiene manos de oro, pero lo más importante es que tiene corazón. Jamás le cobró de más a un cliente, jamás hizo un trabajo mal hecho y jamás dejó un carro sin reparar completamente. Los clientes lo pedían específicamente a él». «¿Tan bueno era?», preguntó Elena mirando a Roberto, quien se sonrojó por los elogios. «Era el mejor, y no solo eso».
Cuando el taller empezó a tener problemas, Roberto se bajó el sueldo voluntariamente para tratar de ayudarme. Incluso me ofreció sus ahorros para que yo pudiera pagar a los otros empleados. Es un hombre de principios. Elena escuchaba cada palabra con atención creciente. Don Fernando siguió contándole anécdotas sobre la integridad y competencia de Roberto. Cómo había rechazado sobornos de distribuidores de piezas de mala calidad, cómo se quedaba horas extra sin cobrar para terminar trabajos importantes, cómo había capacitado a varios jóvenes del barrio en el oficio de la mecánica. Si yo tuviera dinero para reabrir el taller, concluyó don Fernando, Roberto sería mi socio, no mi empleado. Se lo merece por todo lo que hizo por este negocio. Cuando se despidieron de don Fernando, Elena y Roberto caminaron en silencio por varias cuadras. Elena parecía perdida en sus pensamientos, procesando todo lo que había escuchado. Roberto, dijo finalmente Elena, ¿le puedo hacer una pregunta muy personal? Claro, señora Elena. Si alguien le ofreciera la oportunidad de dirigir un taller grande, con todos los equipos modernos y buenos sueldos, ¿la tomaría? Roberto se detuvo y la miró. Por supuesto, señora, es lo que más deseo en la vida. Poder trabajar en lo que sé hacer bien, mantener a mi familia dignamente y seguir ayudando a la gente con sus carros. ¿Y si le dijera que esa oportunidad podría estar más cerca de lo que piensa? Roberto se quedó confundido. No entiendo, señora Elena. Elena sonrió misteriosamente. Pronto lo va a entender, Roberto. Pronto lo va a entender. Esa noche, Elena Vázquez llegó a su mansión en Providencia, uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara. Su casa, una construcción moderna de 2 plantas con jardines impecablemente cuidados, contrastaba enormemente con el barrio donde había pasado la tarde. Elena era, en realidad, Elena Vázquez Ruiz, propietaria del Grupo Automotriz Vázquez, una de las cadenas de talleres mecánicos y distribuidoras de refacciones más grandes del occidente de México. Lo que Roberto no sabía era que Elena había heredado el negocio de su padre 5 años atrás y lo había expandido de 3 talleres a 15, empleando a más de 300 personas en Jalisco y estados vecinos. A sus 41 años, era una de las empresarias más exitosas del sector automotriz en México, pero también era una mujer que valoraba profundamente la honestidad y el trabajo duro, valores que su padre le había inculcado desde pequeña. Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en su estudio, rodeada de diplomas, reconocimientos empresariales y fotos de inauguraciones de talleres. En su escritorio tenía el plan de expansión para el próximo año, abrir 5 talleres nuevos y crear un centro de capacitación técnica. Pero después de conocer a Roberto, una idea completamente diferente había comenzado a formarse en su mente. Al día siguiente, Elena hizo algo que sorprendió incluso a su asistente personal. Se vistió con ropa casual, tomó uno de sus carros más sencillos, un Tsuru que usaba para camuflarse cuando quería inspeccionar sus talleres sin ser reconocida, y manejó de regreso al barrio donde había conocido a Roberto. Cuando llegó al árbol donde Roberto tenía su taller callejero, lo encontró trabajando en la reparación de una motocicleta itálica. Roberto se sorprendió al verla. «Señora Elena, ¿qué hace por acá? ¿Pudo llevar su carro al taller?» «Sí, Roberto, muchas gracias. Don Carlos me lo arregló perfectamente y me hizo un muy buen precio cuando le dije que iba de su parte». Roberto sonrió satisfecho. «Me da mucho gusto, señora Elena. Don Carlos es una excelente persona». Elena observó de nuevo el pequeño taller de Roberto. A pesar de las limitaciones, todo estaba impecablemente organizado. Las herramientas estaban limpias y ordenadas. Tenía un pequeño bote para residuos de aceite usado, y había un letrero escrito a mano que decía: «Se reciben refacciones usadas en buen estado.
las donamos a personas de bajos recursos. Roberto, ¿me permite preguntarle algo sobre mecánica? Tengo un problema con mi otro carro. Claro, señora Elena. Dígame qué síntomas tiene. Elena había preparado cuidadosamente una situación técnica compleja. Le describió a Roberto los síntomas de un problema real que había tenido en uno de sus talleres la semana anterior. Un vehículo con una falla intermitente en el sistema de inyección que había tardado 3 días en diagnosticar. Roberto escuchó atentamente cada detalle que Elena le describía. Hizo preguntas específicas sobre las condiciones en que se presentaba la falla, los sonidos del motor, el comportamiento durante aceleración y desaceleración. Sus preguntas eran tan precisas y técnicas que Elena se impresionó. «Por lo que me describe», dijo Roberto después de unos minutos, «suena a que el sensor de posición del cigüeñal está fallando intermitentemente. Es un problema muy traicionero porque a veces funciona bien y a veces no. Cuando falla, el sistema de inyección no sabe exactamente cuándo inyectar la gasolina». Elena se quedó pasmada. Roberto había llegado exactamente al mismo diagnóstico que el mecánico más experimentado de su mejor taller, pero en 5 minutos y sin siquiera ver el vehículo. «¿Está seguro de ese diagnóstico?», preguntó Elena. «Bueno, habría que verificarlo con un escáner, pero por los síntomas que me describe es lo más probable. Es un sensor que cuesta como unos 800 pesos y se cambia relativamente fácil, pero hay que programarlo correctamente o va a seguir fallando». «¿Y cómo se programa?». Roberto le explicó detalladamente el procedimiento de programación del sensor, incluyendo los códigos específicos que había que introducir según el modelo del vehículo. Su conocimiento era tan profundo y específico que Elena se dio cuenta de que estaba frente a un verdadero experto. «Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Claro, señora Elena». «¿Usted ha pensado alguna vez en tener su propio taller grande? No hablo de esto», dijo señalando el taller callejero, «sino de un taller completo, con elevadores, equipo de diagnóstico computarizado, todo lo necesario». Los ojos de Roberto se iluminaron. «Por supuesto, señora Elena, es mi sueño desde que empecé en esto. Pero para montar un taller como el que usted dice, se necesitan como mínimo 500,000 pesos, y yo no tengo ni de dónde sacarlos. Los bancos no prestan para este tipo de negocios sin garantías que yo no tengo. ¿Y si alguien quisiera invertir en usted como socio capitalista?». Roberto se quedó pensativo. «Pues tendría que ser alguien que confiara mucho en mí, porque yo lo único que puedo aportar es mi experiencia y mis ganas de trabajar. No tengo capital. Pero la experiencia y las ganas de trabajar son lo más importante en cualquier negocio, ¿no cree?». «Sí, pero también hace falta el dinero, señora Elena». Elena sonrió. «¿Sabe qué, Roberto? Me gustaría conocer a su familia». «¿Cree que sea posible?». Roberto se sintió un poco extrañado por la petición, pero asintió. «Claro, si usted quiere. Vivo aquí cerca, pero le advierto que mi casa es muy humilde». «No me importa, Roberto. Lo que importa son las personas, no las casas». Caminaron juntos hasta la casa de Roberto, una construcción modesta de una planta en una calle empedrada. Cuando llegaron, María, la esposa de Roberto, estaba tendiendo ropa en el pequeño patio trasero mientras sus 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 6, jugaban con una pelota de plástico. «María, te presento a la señora Elena Vázquez. Es la persona que ayudé ayer con el árbol», dijo Roberto. María se acercó limpiándose las manos en el delantal. Era una mujer de unos 30 años, sencilla, pero con una sonrisa cálida y genuina. «Mucho gusto, señora Elena. Roberto me contó lo que pasó ayer. Qué susto se ha de haber llevado». Elena conversó con María durante media hora.
Descubrió que era una mujer trabajadora que limpiaba casas en el barrio Providencia, ironía del destino, algunas muy cerca de su propia mansión, que cuidaba meticulosamente de sus hijos y que apoyaba incondicionalmente a Roberto en sus sueños de progreso. Roberto es el mejor mecánico de todo Guadalajara, le decía María con orgullo evidente, pero también es el más honesto. O veces llegan clientes que él podría estafar fácilmente, pero siempre les dice la verdad, aunque eso signifique ganar menos dinero. Los niños, Diego y Sofía, se acercaron tímidamente a Elena. Eran educados, bien portados, y claramente querían mucho a su papá. Diego le contó a Elena que quería ser mecánico como su papá cuando fuera grande, mientras que Sofía dijo que quería ser doctora para curar a la gente. ¿Y cómo les va en la escuela?, preguntó Elena. Muy bien, respondió María. Roberto siempre dice que la educación es lo más importante. Él no pudo estudiar mucho porque empezó a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia, pero quiere que sus hijos tengan todas las oportunidades que él no tuvo. Elena observó la casa modesta pero impecablemente limpia y organizada. Los muebles eran sencillos, pero bien cuidados. Había plantas en cada rincón que María obviamente mimaba, y en una pared estaba colgado un certificado enmarcado que llamó su atención. ¿Qué es ese certificado?, preguntó Elena. Roberto se sonrojó un poco. Es un reconocimiento que me dieron en un curso de actualización en sistemas electrónicos automotrices. Lo tomé hace 2 años, cuando todavía trabajaba con don Fernando. Pagué el curso con mis propios ahorros porque quería estar al día con las nuevas tecnologías. Elena se acercó a leer el certificado. Roberto había obtenido el primer lugar en un curso avanzado de diagnóstico electrónico automotriz, superando a mecánicos de talleres de toda la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Primer lugar?, preguntó Elena impresionada. Sí, pero fueron solo 20 participantes, respondió Roberto modestamente. No, Roberto, intervino María. Fueron 120 participantes de todos los talleres de la zona. No seas modesto. Elena sintió que cada nueva información sobre Roberto confirmaba su impresión inicial. No solo era técnicamente competente, sino que tenía hambre de conocimiento, una familia sólida, valores firmes y la humildad de alguien que realmente valora lo que tiene. Cuando Elena se despidió esa tarde, les dijo a Roberto y María que esperaba volver a verlos pronto. Había algo en su tono que sugería que tenía planes específicos, aunque no los reveló. Esa noche, Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de Roberto y su familia para siempre. Llamó a su director de operaciones, Carlos Ramírez, y le pidió que se reuniera con ella al día siguiente. Carlos, le dijo Elena en su oficina corporativa, quiero que preparemos el proyecto de apertura de un nuevo taller, pero con características especiales. ¿Qué tipo de características especiales?, preguntó Carlos. Quiero que sea un taller piloto, el más moderno que hayamos construido nunca, con todo el equipo de diagnóstico más avanzado, elevadores de última generación, herramientas de precisión alemanas, todo. Carlos tomó notas. Era inusual que Elena pidiera un taller tan sofisticado. Normalmente eran más conservadores en las inversiones. ¿Y dónde lo quiere ubicar? En la zona de Santa Tere, y quiero que busques toda la información posible sobre un mecánico llamado Roberto Mendoza. Quiero su historial laboral completo, referencias de clientes, todo. Carlos se extrañó por la petición, pero conocía a Elena lo suficiente para saber que cuando tenía esas ideas aparentemente caprichosas, generalmente resultaban en los mejores negocios. ¿Algo más específico que deba saber sobre este mecánico? Solo que puede ser la mejor inversión que hayamos hecho nunca.
Durante los siguientes 3 días, Carlos investigó discretamente a Roberto Mendoza. Habló con don Fernando, con antiguos clientes del taller San José, con proveedores de refacciones y con otros mecánicos de la zona. Todo lo que descubrió confirmaba lo que Elena ya sabía. Roberto tenía una reputación impecable de competencia técnica y honestidad absoluta. Elena, le reportó Carlos el viernes por la mañana, este Roberto Mendoza es exactamente lo que describes. Tiene referencias excepcionales de todos los que han trabajado con él. Los clientes lo recomiendan como el mejor mecánico que han conocido y los colegas lo respetan profundamente. ¿Algo negativo? Absolutamente nada, ni un solo comentario negativo. Es como si fuera demasiado bueno para ser real, pero todas las referencias son verificables. Elena sonrió. Perfecto. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que encuentres a don Fernando y le hagas una oferta para que administre el nuevo taller. Y quiero que le ofrezcas a Roberto Mendoza el puesto de jefe de mecánicos. ¿Sin entrevista formal? ¿Sin pruebas técnicas? Carlos, yo ya lo entrevisté y ya lo probé. Confía en mí. El lunes siguiente, Elena se vistió con su mejor traje ejecutivo y se dirigió al barrio de Santa Tere. Esta vez no fue disfrazada, sino como la empresaria que era. Cuando Roberto la vio llegar en una BMW X5 último modelo, se quedó perplejo. Señora Elena, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda con algo? Elena se acercó a él con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y emoción. Roberto, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. ¿Podemos sentarnos? Se sentaron en una banquita que Roberto había puesto para los clientes que esperaban. Elena respiró profundo antes de hablar. Roberto, lo que le voy a decir va a sonarle muy extraño, pero necesito que me escuche hasta el final. Roberto asintió, claramente confundido. Mi nombre completo es Elena Vázquez Ruiz y soy la propietaria del grupo automotriz Vázquez. Tenemos 15 talleres en toda la región y empleamos a más de 300 personas. Roberto se quedó con la boca abierta. El grupo automotriz Vázquez era conocido en todo el oeste de México. Sus talleres tenían reputación de ser los mejores y más modernos de la región. No entiendo, señora Elena. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero ofrecerle algo, Roberto. Estamos abriendo un taller nuevo, el más moderno que hayamos construido nunca, y queremos que usted sea el jefe de mecánicos. Roberto se quedó en silencio durante largos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Señora Elena, yo no entiendo. ¿Por qué me ofrecería eso a mí? Usted apenas me conoce. Roberto, en los últimos 3 días he investigado todo sobre usted. He hablado con don Fernando, con sus antiguos clientes, con otros mecánicos. Todos dicen lo mismo, que usted es el mejor mecánico que han conocido y la persona más honesta con la que han trabajado. Elena le explicó cómo había quedado impresionada no solo por su competencia técnica, sino por su integridad moral. Le contó sobre el diagnóstico del sensor del cigüeñal que había hecho sin siquiera ver el vehículo, sobre su honestidad al rechazar el trabajo de su BMW por no tener las herramientas adecuadas y sobre todo lo que había aprendido de su familia y de don Fernando. Roberto, usted rechazó 2,000 pesos que claramente necesitaba, solo por ser honesto conmigo. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier currículum. Roberto seguía sin poder creer lo que estaba escuchando. Señora Elena, pero yo no tengo estudios formales, no tengo certificaciones de marcas importantes. Roberto, usted tiene algo que no se enseña en ninguna escuela, integridad y pasión por su trabajo. El resto se puede aprender. Elena le explicó los detalles de la oferta. Sueldo de 25,000 pesos mensuales, prestaciones superiores a las de ley, capacitación constante en nuevas tecnologías.
y un plan de participación en las utilidades que podría incrementar significativamente sus ingresos. ¿25,000 pesos? Preguntó Roberto incrédulo. Señora Elena, yo nunca he ganado más de 8,000 pesos al mes. Roberto, usted vale mucho más de lo que ha estado ganando, y eso no es todo. Elena le contó sobre la segunda parte de la oferta. Don Fernando sería el administrador del nuevo taller y Roberto tendría un equipo de 5 mecánicos bajo su supervisión. Además, la empresa pagaría capacitaciones en tecnologías de punta para todo el equipo. ¿Don Fernando también? Sí, Roberto. Investigué a don Fernando también. Es un hombre íntegro que sabe manejar un negocio honestamente. Queremos que ustedes dos trabajen juntos de nuevo. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era demasiado bueno para ser verdad. Señora Elena, yo no sé qué decir. Es como un sueño. Entonces diga que sí, Roberto. Roberto se quedó callado por unos minutos, claramente abrumado por la emoción. Finalmente levantó la vista y miró a Elena directamente a los ojos. Señora Elena, le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Voy a trabajar más duro que nunca para demostrarle que su confianza está bien puesta. Roberto, yo ya sé que no me voy a arrepentir. Esa tarde, Elena acompañó a Roberto a contarle la noticia a María y a los niños. Cuando llegaron a la casa, María estaba preparando la comida y los niños hacían tarea en la mesa del comedor. «María», dijo Roberto con voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo». María se alarmó inmediatamente por el tono serio de Roberto. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» Roberto le explicó quién era realmente Elena y la oferta que le había hecho. María se sentó pesadamente en una silla, llevándose las manos a la cara. «¿Es en serio?», preguntó entre sollozos. «¿No es una broma?». Elena se acercó a María y le tomó las manos. «Es completamente en serio, María. Su esposo es un hombre excepcional y merece esta oportunidad». Los niños que habían escuchado la conversación corrieron a abrazar a su papá. Diego gritaba, «¡Mi papá va a ser el jefe!», mientras Sofía preguntaba si eso significaba que podrían comprar juguetes nuevos. «Significa que vamos a estar mejor, hija», le dijo Roberto a Sofía. «Pero lo más importante es que papá va a poder trabajar en lo que más le gusta». María abrazó a Elena con lágrimas en los ojos. «Señora Elena, no tengo palabras para agradecerle. Usted no sabe lo que significa esto para nuestra familia». «María, yo soy quien debe agradecerles. Su esposo me salvó de una situación muy difícil y ahora él va a ayudar a que nuestro negocio sea aún mejor». El nuevo taller, bautizado como Centro Automotriz Santa Tere, abrió sus puertas 3 meses después. Era una instalación impresionante, 6 elevadores hidráulicos, equipo de diagnóstico computarizado de última generación, herramientas especializadas para todas las marcas y un área de capacitación equipada con motores didácticos. El día de la inauguración, Elena organizó una ceremonia a la que asistieron clientes, proveedores y toda la comunidad del barrio. Roberto, vestido con un uniforme nuevo que llevaba bordado jefe de mecánicos, Roberto Mendoza, se veía radiante de felicidad y orgullo. Don Fernando, como administrador del taller, dio un discurso emotivo sobre la importancia de los valores en los negocios. «Este taller», dijo, «representa algo más que una empresa. Representa la prueba de que la honestidad y el trabajo duro siguen siendo los mejores caminos al éxito». Durante los primeros 6 meses de operación, el Centro Automotriz Santa Tere se convirtió en el taller más solicitado de la zona. Los clientes llegaban específicamente pidiendo que Roberto revisara sus vehículos, y la reputación de excelencia técnica y honestidad se extendió rápidamente por toda la ciudad. Roberto demostró ser no solo un mecánico excepcional, sino también un líder natural.
Capacitó a su equipo en las técnicas más avanzadas, implementó sistemas de control de calidad que garantizaban que ningún vehículo saliera del taller sin estar perfectamente reparado, y desarrolló un programa de seguimiento post-servicio que deleitaba a los clientes. Elena visitaba el taller regularmente, no como supervisora, sino como la empresaria satisfecha que había tomado la mejor decisión de inversión de su carrera. Los números del Centro Automotriz Santa Tere superaban consistentemente las proyecciones y se había convertido en el taller más rentable de toda la cadena. Un año después de la inauguración, Elena convocó a Roberto a una reunión en sus oficinas corporativas. Roberto, que ahora se movía con la confianza de un profesional exitoso, llegó puntualmente a la cita. «Roberto», le dijo Elena en su elegante oficina, «quiero hablar contigo sobre el futuro». «¿El futuro, señora Elena?» «Sí, he estado analizando los números del taller y son extraordinarios. Pero más que eso, he estado observando cómo has desarrollado a tu equipo, cómo has innovado en los procesos, cómo has construido relaciones con los clientes». Elena le mostró a Roberto los reportes financieros del taller. Las utilidades eran 40% superiores a las proyecciones originales, la satisfacción del cliente era del 98%, y tenían una lista de espera de 2 semanas para citas. «Roberto, quiero ofrecerte algo más». «¿Más? Señora Elena, yo ya tengo más de lo que jamás soñé. Quiero hacerte socio del Centro Automotriz Santa Tere, 30% de participación en las utilidades, y quiero que me ayudes a desarrollar un programa de expansión basado en el modelo que has creado aquí». Roberto se quedó sin palabras. En un año había pasado de ser un mecánico callejero a convertirse en socio de uno de los talleres más exitosos de Guadalajara. «Señora Elena, yo no sé si merezco tanto». «Roberto, tú no entiendes el impacto que has tenido. No solo has hecho exitoso este taller, sino que has cambiado la vida de 5 familias más con los empleos que hemos creado. Has elevado el estándar de calidad de toda nuestra cadena. Mereces esto y mucho más». Roberto aceptó la sociedad y junto con Elena desarrollaron un plan ambicioso: crear 5 talleres más usando el modelo Santa Tere, con exempleados de Roberto como jefes de mecánicos en cada uno. Pero había una condición especial que Roberto propuso y Elena aceptó inmediatamente. «Quiero que cada taller nuevo tenga un programa de becas para jóvenes de escasos recursos que quieran aprender mecánica», propuso Roberto. «Y quiero que tengamos un fondo para ayudar a mecánicos desempleados a reinsertarse en el mercado laboral». «Me parece perfecto, Roberto. De hecho, me parece más que perfecto». 2 años después del encuentro en el árbol, Roberto se había convertido en una figura respetada en el sector automotriz de Jalisco. Su historia se había difundido en revistas especializadas y programas de televisión como un ejemplo de cómo el talento y la integridad pueden triunfar cuando encuentran las oportunidades adecuadas. Elena y Roberto desarrollaron una amistad profunda basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Elena había encontrado en Roberto no solo a un socio comercial excepcional, sino a alguien que le había recordado la importancia de los valores humanos fundamentales en los negocios. El programa de becas que habían creado ya había graduado a 50 jóvenes mecánicos, todos empleados en talleres de la cadena o en otras empresas de la región. El Fondo de Reinserción Laboral había ayudado a más de 100 mecánicos desempleados a encontrar trabajo digno. María había dejado de limpiar casas y ahora administraba los programas sociales de la empresa. Diego y Sofía estudiaban en una escuela privada, pero Roberto se aseguraba de que nunca perdieran los valores de humildad y trabajo duro que habían aprendido en sus primeros años. Don Fernando, revitalizado por la nueva oportunidad,
se había convertido en el mentor de todos los administradores de los talleres nuevos, transmitiendo su filosofía de negocios basada en la honestidad y el servicio al cliente. Una tarde de octubre, exactamente 3 años después del encuentro en el árbol, Roberto estaba supervisando el trabajo en el Centro Automotriz Santa Tere cuando vio algo que le llamó la atención. Un hombre mayor, vestido con ropa gastada, estaba parado frente al taller, observando el movimiento con una expresión de nostalgia y tristeza. Roberto se acercó al hombre. «¿En qué le puedo ayudar?» «Ay, joven», respondió el hombre, «es que yo era mecánico, trabajé 40 años en el oficio, pero ya estoy muy grande y nadie me quiere dar trabajo. Solo estaba viendo su taller, se ve muy bonito». Roberto sonrió. «¿Sabe qué? Me gustaría platicar con usted. ¿Tiene tiempo para un café?» Se sentaron en la pequeña área de espera del taller y el hombre, que se llamaba don Aurelio, le contó su historia. Había sido mecánico toda su vida, pero a los 68 años ya no encontraba trabajo. Sus ahorros se habían agotado y su única opción era buscar trabajos de limpieza o vigilancia para sobrevivir. Roberto escuchó la historia con el mismo interés y respeto con que Elena había escuchado la suya 3 años atrás. Cuando don Aurelio terminó de hablar, Roberto tomó una decisión. «Don Aurelio, ¿le gustaría trabajar aquí? Como dice, joven, necesitamos a alguien con experiencia para que supervise el área de diagnóstico y capacite a los mecánicos más jóvenes. No sería trabajo pesado, sino más bien compartir su conocimiento». Don Aurelio se quedó callado, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, joven, yo ya estoy muy viejo». «Don Aurelio, la experiencia no envejece y la sabiduría se vuelve más valiosa con los años». Roberto le ofreció a don Aurelio un puesto como asesor técnico senior, con un sueldo digno y la responsabilidad de capacitar a las nuevas generaciones de mecánicos. Esa noche, Roberto llegó a su nueva casa, una residencia modesta pero cómoda en una colonia de clase media que había comprado con sus utilidades como socio, y le contó a María sobre don Aurelio. «Hiciste bien, Roberto», le dijo María. «Es lo que hubiera hecho la señora Elena por ti». «Es exactamente lo que pensé, María. Es como si fuera un círculo que se cierra». Al día siguiente, Roberto llamó a Elena para contarle sobre don Aurelio. Elena escuchó la historia con una sonrisa de satisfacción. «Roberto, ¿sabes por qué me da tanto gusto escuchar esto?» «¿Por qué, señora Elena?» «Porque significa que entendiste perfectamente la lección. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». «Se lo aprendí de la mejor maestra», respondió Roberto. 5 años después del encuentro en el árbol, la cadena de talleres bajo el modelo Santa Tere se había expandido a 12 ubicaciones en 3 estados. Roberto se había convertido en el director de operaciones técnicas de toda la empresa y era reconocido como uno de los empresarios más innovadores del sector automotriz en México. Elena y Roberto habían sido invitados a dar conferencias en universidades y asociaciones empresariales sobre su modelo de negocios basado en valores. Su historia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre cómo la inversión en capital humano y la construcción de confianza pueden generar resultados extraordinarios. Pero para Roberto, el logro más importante no eran los reconocimientos ni el éxito financiero. Era el programa de desarrollo social que habían creado, que ya había impactado la vida de más de 300 familias directamente y había inspirado a otras empresas a implementar programas similares. Don Aurelio se había convertido en una leyenda en la empresa. A los 73 años, seguía capacitando a jóvenes mecánicos con una energía y pasión que inspiraba a todos.
Había desarrollado un manual de mejores prácticas que ahora era usado en todos los talleres de la cadena. En una ceremonia de reconocimiento por los 5 años del Centro Automotriz Santa Tere, Elena tomó el micrófono para dirigirse a todos los empleados, socios y clientes presentes. Hace 5 años, dijo Elena, conocí a un hombre extraordinario bajo circunstancias muy particulares. Ese día aprendí que el verdadero talento no siempre viene en el empaque que esperamos y que las mejores inversiones son las que se hacen en las personas. Roberto, sentado en primera fila junto a María, Diego, Sofía y don Fernando, escuchaba emocionado. Roberto Mendoza me enseñó que la competencia técnica sin valores humanos no vale nada, pero que cuando se combinan competencia e integridad se pueden lograr cosas extraordinarias. Elena hizo una pausa y miró directamente a Roberto. Pero Roberto me enseñó algo aún más importante, que cuando extendemos una mano para ayudar a alguien, no solo cambiamos la vida de esa persona, sino que iniciamos un círculo virtuoso que puede transformar comunidades enteras. Al final de la ceremonia, Roberto subió al estrado para dar unas palabras. Miró al público, que incluía a muchos de los jóvenes mecánicos que había capacitado, a familias del barrio que habían encontrado trabajo en la empresa, y a colegas que ahora eran también sus socios. Hace 5 años, comenzó Roberto, yo era un hombre que había perdido la esperanza. Tenía las habilidades y la voluntad de trabajar, pero no tenía oportunidades. Una persona extraordinaria decidió apostar por mí cuando nadie más lo haría. Roberto hizo una pausa y miró a Elena. La señora Elena no me dio caridad. Me dio algo mucho más valioso. Me dio la oportunidad de demostrar mi valor. Y con esa oportunidad recuperé no solo mi medio de vida, sino mi dignidad y mi propósito. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Pero la lección más importante que aprendí es que cuando recibimos una bendición así, nuestra responsabilidad no termina en mejorar nuestra propia vida. Nuestra responsabilidad es multiplicar esa bendición, compartirla, hacer que llegue a otras personas que también necesitan una oportunidad. Roberto señaló a don Aurelio, que estaba sentado en segunda fila. Por eso don Aurelio está aquí con nosotros. Por eso tenemos programas de becas. Por eso cada taller nuevo representa no solo un negocio, sino la oportunidad de cambiar más vidas. Al finalizar su discurso, Roberto dijo algo que se convertiría en el lema oficioso de toda la empresa. El éxito verdadero no se mide por lo alto que llegamos, sino por cuántas personas llevamos con nosotros en el camino. Esa noche, después de la ceremonia, Elena y Roberto caminaron juntos por el barrio de Santa Tere. Pasaron frente al árbol donde todo había comenzado, que ahora estaba rodeado por el próspero taller y por un pequeño parque que la empresa había construido para la comunidad. Roberto, dijo Elena, ¿alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si yo no hubiera subido a ese árbol aquel día? Roberto sonrió. Todo el tiempo, señora Elena, pero también pienso que tal vez no fue casualidad. Tal vez las cosas tenían que pasar exactamente como pasaron. ¿Crees en el destino? Creo en que cuando una persona buena se encuentra con otra persona buena, pueden pasar cosas extraordinarias. Elena asintió. Y creo que cuando las personas están dispuestas a apostar por el potencial humano, en lugar de solo por las apariencias, se pueden crear milagros. Siguieron caminando en silencio. 2 personas cuyas vidas se habían entrelazado de manera inesperada y habían creado algo mucho más grande que lo que cualquiera de las 2 hubiera podido lograr sola. Al llegar a la esquina donde se separaban para ir cada una a su casa, Elena se detuvo. Roberto, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es, señora Elena?
Aquel día en el árbol yo no estaba ahí por casualidad. Había ido a esa zona porque estaba considerando comprar un terreno para un taller nuevo. Había estado manejando por el barrio cuando vi a ese perro y me asusté. Roberto se sorprendió. ¿En serio? En serio. Así que tal vez sí fue el destino. Tal vez el universo tenía planeado que nos conociéramos. Roberto sonrió ampliamente. Señora Elena, ¿sabe qué significa eso? ¿Qué? Que desde el primer momento usted ya estaba pensando en traer oportunidades a este barrio. Usted ya tenía el corazón en el lugar correcto. Yo solo fui el instrumento para que se cumpliera su visión. Elena negó con la cabeza. No, Roberto. Tú fuiste la inspiración. Sin conocerte a ti, yo hubiera construido un taller común y corriente. Conocerte me mostró que podíamos hacer algo extraordinario. Se despidieron con un abrazo, como habían hecho cientos de veces en los últimos 5 años. Pero esa noche había algo especial en el aire, la sensación de que habían cerrado completamente un círculo que había comenzado con un simple acto de bondad bajo un árbol. Roberto caminó hacia su casa pensando en todo lo que había cambiado en su vida. Su familia estaba segura y próspera, tenía un trabajo que amaba, había ayudado a cambiar la vida de cientos de personas y había encontrado un propósito que iba mucho más allá de solo reparar motores. Cuando llegó a casa, María lo estaba esperando con una taza de café y su sonrisa de siempre. «¿Cómo te fue en la ceremonia?», le preguntó. «Bien», respondió Roberto. «¿Pero sabes qué es lo mejor de todo? Que mañana vamos a levantarnos y vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, ayudar a la gente y trabajar con honestidad». María lo abrazó. «Eso es lo que más admiro de ti, Roberto. Con todo lo que hemos logrado, sigues siendo el mismo hombre bueno que siempre fuiste. Y tú sigues siendo la mujer que creyó en mí cuando ni yo mismo creía en mí». Esa noche, Roberto se durmió sintiendo una paz profunda. Había aprendido que la vida puede cambiar de maneras inesperadas, que una sola decisión puede alterar el curso de múltiples destinos, y que la verdadera riqueza está en poder servir a otros con los talentos que cada uno tiene. El hombre que 5 años atrás reparaba motocicletas bajo un árbol, ahora dirigía una empresa próspera. Pero lo más importante era que había aprendido que el éxito más grande no está en lo que se recibe, sino en lo que se da. Y en algún lugar de Guadalajara, tal vez bajo otro árbol, otra persona estaba teniendo un día difícil, esperando sin saberlo a que alguien como Elena o Roberto apareciera en su vida para recordarle que siempre, siempre hay razones para seguir esperando. Porque las mejores historias de la vida no terminan con «fueron felices para siempre», sino con «y siguieron ayudando a otros a ser felices también». Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta que nos recuerdan que la bondad siempre encuentra la manera de multiplicarse.